Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Riveros, soy estudiante del curso de Inferencia Estadística del grupo 62. Para esta actividad es el desarrollo de la guía correspondiente a la fase intermedia 4. Entonces nos piden, según la guía, podemos utilizar los mismos datos de los anteriores trabajos, la misma muestra, por eso tenemos estos mismos datos, la misma información. Nos piden hallar una prueba ANOVA para calcular la duración de minutos de llamada, para calcular si la duración de llamadas de minutos de una llamada depende del asesor que la atiende. ¿Sí? En este caso, entonces, yo tomé tres asesores y elegí el asesor 9, 10 y 11. Y 5 datos para cada uno de ellos. Aquí está la información que fue tomada entonces de la muestra y se hallaron usando un filtro y utilizando los datos que han dado. Bueno, luego pasamos aquí al formato que fue el que nos suministraron para dar la prueba ANOVA, que nos generó automáticamente estos datos con las fórmulas que nosotros conocemos, que hemos venido trabajando. La fórmula promedio en este caso de la columna B7, el promedio entre B7 hasta B11. Entonces hallamos esa información, este valor. Lo mismo la variancia con la fórmula de B7 a B11, así sucesivamente. La desviación de la misma manera con la fórmula de BES, el número de la muestra para cada uno y la sumatoria de cada uno de esos datos de los asesores. Bueno, con estos datos ya obtenidos, podemos entrar entonces a calcular el análisis de la varianza de un factor. Entonces aquí podemos ver que eso como lo hallamos. Esto lo hallamos con una de las herramientas que nos brinda Microsoft Excel, que se llama análisis de datos. Entonces de esta manera podemos ver, entonces cómo lo hacemos. En análisis de datos utilizamos el análisis de la varianza de un factor, la primera opción, y escogemos pues el rango que ya tenemos seleccionado, que son los datos de todos los asesores. Cuando le damos a aceptar, él nos genera en una nueva hoja los datos, el resumen de los datos que los podemos comparar ahorita con este cuadro de los resúmenes del formato de la ANOVA, y nos debe dar lo mismo. Aquí vemos que este es el resultado que nos da a utilizar la herramienta del análisis de datos. Entonces, para revisar el resumen, podemos ver que aquí están los datos del asesor 9 y cuenta. Entonces es como la muestra de cada uno, o sea, el número de datos que se tomaron cada uno. Podemos, podemos ver luego que suma, pues es la sumatoria de cada uno de los valores de los asesores. Luego encontramos el promedio, que el promedio es la media de cada uno de los asesores. Podemos ver que es 15, 11 y 17 en ese caso. Y vemos también la varianza, es la desviación, perdón, es la varianza que está también para cada uno de los asesores. Aquí en este caso los vemos y los podemos comparar. Seguidamente entonces podemos ver el análisis de varianza, que también nos lo podemos encontrar con esta herramienta de análisis. Y en el análisis de varianza podemos encontrar los grados de libertad, la suma de los cuadrados, promedio de los cuadrados, F, probabilidad, valor crítico. Bueno, ya teniendo entonces el análisis de la varianza y los datos, completado lo de la prueba ANOVA, tenemos también, obtuvimos también el promedio de los cuadrados, que más adelante lo vamos a necesitar para realizar la prueba Tukey. Bueno, entonces para la prueba Tukey debemos tener en cuenta que utilizamos, pues vamos a utilizar el grupo 1, 2 y 3 para hallar los datos. Y podemos ver entonces que para cada número de grupo utilizamos 5 datos, los 5 datos por cada asesor, y en la media del grupo son los datos que encontramos calculando la ANOVA. En este encontramos el promedio, son los mismos datos, 15, 11 y 17. Listo, entonces para hallar este cuadrado
medio del error, CME, lo hallamos de la siguiente. Bueno, como les decía, el cuadrado medio del error lo obtuvimos, es el dato que obtuvimos aquí en la prueba NOVA del promedio de cuadrados, 105,33, y es el mismo que vamos a utilizar acá para hacer la comparación múltiple de Tukey. Bueno, seguidamente vamos a mirar el estadístico Q de Tukey, y este dato de 3.77 lo encontramos en una tabla que nos suministraron en las guías. Teniendo en cuenta cómo se ubica en la tabla, debemos tener en cuenta los grados de libertad y cuántos asesores escogimos. En este caso, este cuadro es esta tabla, perdón, es la tabla que escogimos, y como son 12 grados de libertad y 3 asesores, ese es este valor de 3.77 el que estamos utilizando para realizar el cálculo de la prueba de Tukey en el estadístico Q de Tukey. Para el caso, entonces entramos a ver las comparaciones de los grupos. Para el caso de la diferencia absoluta, se obtiene de la diferencia entre la media del grupo 1, de la media del grupo 1 y la media del grupo 2. ¿Sí? En este caso, restarle a 15,6, le restamos 11,2 y nos da a dar 4,4. Para el caso de la amplitud crítica, se obtiene multiplicando el estadístico de Tukey por el error estándar de la diferencia. Eso nos da la amplitud crítica. Y de esa misma manera lo tenemos que hacer para cada uno de los grupos. Entonces, en este caso, para hallar la diferencia absoluta, entonces se hace entre el grupo 1 y 2 de la misma manera. Podemos realizar los mismos valores, concluyendo que para todos los grupos, o sea, los grupos no difieren en sus cálculos. O sea, la comparación de Tukey nos da como ese resultado que no hay diferencia entre los cálculos de cada uno. Entonces ahora vamos a calcular la prueba no paramétrica, o y cuadrado, para probarlo. Esto se utiliza para probar que los datos de la variable consumo de kilobytes se distribuyen como una normal. Entonces iniciamos los datos. Nosotros para poder hacer este cálculo de la prueba no paramétrica, debemos utilizar todos los datos de la misma muestra, pero en este caso utilizamos la columna cliente y la columna consumo de kilobytes, todos los datos, ¿sí?, de la muestra, para poder realizar los cálculos. Entonces ahí tenemos los datos que utilizamos y iniciamos entonces. Para nuestro caso debemos seguir utilizando la muestra que venimos trabajando en los otros colaborativos. En este caso es 423, que es la que venimos utilizando en los trabajos anteriores. Luego entonces hallamos el mínimo y el máximo entre estos datos, entre los datos de las columnas, para que nos dé un intervalo y un número de clases. En este caso nos da un número de clases 9,7247, pero debemos aproximarlas a 10 porque no podemos utilizar eso. Eso lo vamos a utilizar en esta nueva columna para seguir trabajando la prueba de y cuadrado. Luego hallamos la amplitud, que la amplitud se halla, es el rango, la amplitud es el rango dividido entre el intervalo de clases, o sea, entre 10. Entre E7, en este caso, entre el E7 sería... Sí, o sea, la amplitud es el rango dividido entre el intervalo de clases, para este caso. Luego hallamos la media y la desviación con las fórmulas que siempre venimos trabajando, con los rangos que se utilizan, la fórmula de promedio, y la desviación con la fórmula del bet.m. De esta manera, ya teniendo todos estos datos,
en la tabla de clases podemos ver, ya tenemos los datos para hallar todo el centro de información y poder hallar el valor de i cuadrado. Entonces podemos ver que utilizamos las 10 clases que tenemos. Acá tenemos unos intervalos de los que vamos a utilizar, que de toda la muestra, los intervalos de consumo de kilobytes entre 7188 y 306104, encontramos 47 usuarios. Esa es la frecuencia observada, y así sucesivamente vamos mirando los intervalos. Luego encontramos, bueno, pero ¿cómo se hallan estos valores? Entonces cogemos un ejemplo, cogemos este valor mínimo y a ese valor mínimo le sumamos la amplitud. A ese valor mínimo le sumamos la amplitud y eso nos va a dar, cuando le sumamos la amplitud, nos da el siguiente valor, y así sucesivamente para hallar todos estos valores. Esto es entonces lo que explicaba anteriormente. Entre este rango, entre este valor y este valor, encontramos 47 usuarios. 47 usuarios, que es el consumo de la frecuencia, o el número de clientes, perdón, que encontramos. Bueno, entonces encontramos un valor también de Z1, Z2, y lo hallamos con esta fórmula. También encontramos la probabilidad que, bueno, perdón, esa frecuencia observada, la sumatoria de eso nos debe dar el número de la muestra que nosotros tenemos, que es 423. Para la probabilidad, encontramos estos datos que se utilizan, se van hallando con la fórmula que venimos utilizando también, la distribución normal estándar n, y vamos utilizando así sucesivamente hasta encontrar la sumatoria de estos valores. Nos debe dar también 1, y la frecuencia esperada también la vamos utilizando, la vamos hallando sucesivamente, que nos debe dar el total, el número de la total igual a la muestra. Bueno, encontramos también que se debe calcular el estadístico teórico. Acá están los valores que se deben reemplazar, que los que venimos utilizando del 5%, K, M. Eso nos da un valor de 7 para encontrar el estadístico teórico. Reemplazando en la fórmula, el estadístico teórico nos da 14,067. Ese lo vamos a utilizar más adelante para hacer la comparación de el resultado que nos da esta columna de los datos. Nos da que el i cuadrado es 38.183, y el teórico cuadrado ya nos había dado un valor de 14,67. Entonces podemos concluir que, como es menor al teórico, podemos concluir que la distribución de la variable consumo de kilobytes se comporta de la misma manera, se comporta como una no normal. De esta manera entonces encontramos ya los datos y concluimos el desarrollo de la actividad. Hasta luego, buenas noches, que estén muy bien.